algo que valoro de la universidad donde me recibí y también de otras universidades argentinas es cómo se evalúan materias tan importantes como es liquidación de impuestos. En varias universidades la llaman teoría y técnica impositiva, también es llamada legislación y técnica fiscal. Lo cierto es que los exámenes son casos prácticos integrales, es decir, que te enfrentas directamente a una liquidación real. Y aunque como estudiantes no siempre lo valoramos, en el mundo profesional entendemos lo importante que fue. Hoy vamos a resolver un examen de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos paso a paso. Comencemos. Gente linda de la Universidad Nacional de Río Cuarto, me han solicitado resolución de varios modelos de exámenes finales de casos prácticos integrales. Aquí en pantalla tenemos Teoría y Técnica Impositiva 1 del año 2025. Por supuesto que si elegimos resolver este ejercicio práctico, lo vamos a actualizar al año 2026. Es decir, que realizaremos declaración jurada del periodo fiscal 2025. En tanto que también me solicitaron resolución de un parcial, pero de la asignatura Teoría y Técnica Impositiva 2 del año 2026. Aquí lo que tenemos es un caso práctico de ingresos brutos y otro de convenio multilateral. Me gustaría, más adelante, cuando termine de realizar todos y cada uno de los videos inherentes a Teoría y Técnica Impositiva 1 de varias universidades, comenzar con declaraciones juradas de otros impuestos que son evaluados en Teoría y Técnica Impositiva 2 y espero sumar este modelo de examen parcial. Te comento que en la descripción de este video ustedes obtendrán material muy importante respecto a la clase que están teniendo hoy conmigo. Aquí tenemos parte del material que se entrega en la descripción. Es un resumen de información importante para liquidar impuestos a las ganancias persona humana, sucesión indivisa. Te comento que mi academia cumple 10 años en este año 2026 y que varias universidades lo que realizamos son cátedras paralelas donde estipulamos un número de clases en la cual acompañamos a los alumnos hasta horas previas al examen parcial, luego reanudamos y acompañamos a alumnos hasta horas previas al examen recuperatorio. Y que los conocimientos inherentes a liquidación de impuestos a las ganancias persona humana, sucesión indivisa, se suelen dar en varias clases, que aquí vamos a resumir básicamente o vamos a enfocarnos en aquellos temas importantes para resolver el caso práctico en cuestión. Pero en principio, la estructura de liquidación de impuestos a las ganancias persona humana, como así también sucesión indivisa, versa de la siguiente manera. Vamos a una declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana. Es importante que comprendas que en las personas humanas, las sucesiones indivisas también, a las rentas se las dividen en 4 categorías importantes. Entonces, vos tenés que comenzar leyendo desde el artículo 44 de la ley. En el artículo 44 y siguientes vas a tener detalladas las rentas de primera categoría. Estas rentas son llamadas rentas del suelo. Vamos a ir a la ley, yo voy a buscar artículo 44 y te muestro lo que comenzaría a leer. Ganancias de primera categoría, rentas del suelo. Leería el artículo 44, el 45. 44 básicamente habla de la locación de inmuebles, tanto urbanos como rurales. El artículo 45, valor locativo. El artículo 46, arrendamiento en especie. 47, transmisión gratuita. En mi curso tenemos casos prácticos de todos y cada uno de estos artículos. Vemos el tratamiento impositivo en cada una de estas circunstancias. Luego, obviamente, que estas rentas de primera categoría tienen derecho a ciertas deducciones. Existen deducciones.
En principio, las deducciones que están en las 4 categorías se encuentran enumeradas en el artículo 86 de la ley, si no me equivoco, pero pasa a necesitar la lectura de otros artículos, como por ejemplo aquí es importante la lectura del artículo 111 del decreto reglamentario. Desde el 107 al 114 del decreto reglamentario lo vas a ir a buscar. El 111 es muy utilizado. Luego te encuentras con las rentas de segunda categoría, rentas de capitales. Aquí tenemos enumeradas desde el artículo 48 al artículo 52 de la ley, inclusive diferentes rentas que se encuentran en la segunda categoría. Pero aquí cabe destacar que algunas de ellas se colocan dentro de la estructura de liquidación de impuesto a las ganancias, persona humana e impuesto global, y otras se tributa de manera cedular, es decir que en otra hoja de cálculo vos vas a tener que realizar la liquidación de alguna renta específica, como por ejemplo la venta de cuotas de una SRL, como por ejemplo en el periodo fiscal 2024, periodo fiscal 2025, la venta de inmueble destino comercial comprado luego del 1 de enero del 2018. Tributan por cédula, de manera cedular. El contador, a medida que va realizando esta declaración jurada, realiza otros papeles de trabajo porque el mismo día tiene vencimiento ciertas rentas que tributan por cédula, por separado de la estructura de liquidación que tenemos aquí. Luego, tenemos las rentas de tercera categoría que se encuentran enumeradas en el artículo 53 de la ley. Beneficios de empresas, rentas de sociedades. También tiene derecho a las deducciones que se encuentran enumeradas en el artículo 86 de la ley, pero tanto la primera como la segunda como la tercera categoría tienen una deducción especial que no se encuentra en ninguna otra. Ya vamos a hablar de ella. Luego, te tenés que ir hasta el artículo 82 de la ley. Yo aquí lo voy a escribir, así vamos más rápido, que te vas a encontrar con las rentas de cuarta categoría, impuesto a los ingresos personales. Fíjate vos cómo deberías estar navegando por estas 4 categorías. Aquí vas a colocar las rentas de primera categoría, las deducciones a las cuales se tiene derecho en las 4 categorías y que vos tenés derecho en la primera categoría, que eso se encuentra en el artículo 86 de la ley. También vas a ir a otros artículos de la ley. Y la deducción especial de primera categoría, que es gastos de mantenimiento inmuebles, que en el caso de los inmuebles urbanos podés elegir entre gastos de mantenimiento reales o gastos de mantenimientos presuntos, luego lo tenés que mantener por 5 periodos fiscales siguientes, pero que en inmuebles rurales debes colocar como deducción los gastos de mantenimientos por reales. En la segunda categoría tenés rentas que tributan aquí adentro de la estructura de liquidación y otras rentas que tributan afuera, que tenés que hacer papeles de trabajo en otra hoja y que luego la presentación de la declaración jurada la vas a hacer diferente en otro apartado distinto al donde vas a presentar estos papeles de trabajo que estamos realizando. Las deducciones a las cuales se tienen derecho están enumeradas en el artículo 86 de la ley, pero la deducción especial de segunda categoría está en el artículo 90 de la ley, tiene que ver con que si el contribuyente tiene rentas por regalías temporarias o perpetuas, la deducción inherente a estas rentas están en el artículo 90 de la ley. La tercera categoría también se tiene derecho a las deducciones que están en las 4 categorías, que son las del artículo 86, pero existe una deducción especial de tercera categoría, que es una lista larga, y están nucleadas en el artículo 91 de la ley. En la cuarta categoría no existe una deducción especial o específica de la categoría que no están en ninguna de las otras, pero sí
se tiene derecho en principio a las deducciones que están enumeradas en el artículo 86 de la ley. Entonces, ya estuvimos hablando de ciertos artículos. Yo te voy a dejar en la descripción un archivo con el paso a paso para que puedas tener una lectura ordenada de la ley. Aunque seguramente en cada una de las liquidaciones vas a tener que leer ciertos artículos específicos que tal vez no estarán enumerados allí. Lo cierto, y lo que siempre le digo a mis alumnos, es paciencia con el impuesto a las ganancias, porque no es como, por ejemplo, con impuesto a los ingresos brutos o impuesto convenio multilateral, ingresos brutos convenio multilateral, que allí vos comenzás por el artículo 1 de la ley, vas leyendo artículo por artículo y la ley te va llevando a la liquidación. Aquí no, aquí vas a tener que viajar por distintos artículos para lograr tener la declaración jurada completa. Básicamente, la lista estará por aquí. Este es el módulo que le entrego a mis alumnos. Aquí tenemos la lista de cómo deberíamos en principio leer la ley, aunque cada liquidación tendrá su dato extra para lectura. Sigamos. Es importante también, a la par de la lectura de las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, la lectura del artículo 26 de la ley. ¿Por qué? Porque en el artículo 26 de la ley están enumeradas las exenciones en impuesto a las ganancias. ¿Y qué son las exenciones? Te comento. Las exenciones son rentas que deberían estar grabadas por impuesto a las ganancias, pero por disposición legal, es decir, por estar enumerados dentro del artículo 26 de la ley, se encuentran no alcanzadas por el impuesto, excluidos del objeto del gravamen. Es una larga lista de rentas que deberían estar grabadas, pero no están incluidas en el objeto del gravamen, por ende no se paga impuestos por estas rentas. Es fundamental que, junto a la lectura de rentas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, leas el artículo 26 de la ley. Una vez que vos tenés las rentas grabadas junto a las deducciones en cada una de las categorías, vas a llegar a la sumatoria de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta categoría, vas a hacer una sumatoria total de las categorías, dejando, por supuesto, afuera las exenciones que no están grabadas. A esa sumatoria de las categorías le vas a restar las deducciones generales que las tenés enumeradas en el artículo 85 de la ley. Pero aquí tenés un dato importante. Te vas a encontrar con tres deducciones generales, las cuales tenés que colocarlas luego de un subtotal. Fíjate que aquí dice subtotal ganancia neta del ejercicio acumulada. Todas son deducciones generales, pero abajo quedaron tres, que son medicina prepaga, honorarios médicos y donaciones. Luego te contaré por qué razón quedan debajo de este subtotal. Luego de a la sumatoria de categorías restarles todas las deducciones generales a las cuales el contribuyente tiene derecho, vas a tener un total. A este total le vas a restar quebrantos de ejercicios anteriores. Y déjame contarte que el tratamiento impositivo de quebrantos, artículo 25, acompañado del artículo 38 de la ley, es espectacular. Aquí vamos a hablar en el transcurso de la clase sobre lo necesario del tratamiento de quebrantos si es que nuestra contribuyente tiene quebrantos. Una vez que restás, si es que existen quebrantos de ejercicios anteriores, vas a restar las deducciones personales, el mínimo no imponible, la carga de familia y la deducción especial. Fíjate vos que la información que el profesor te entregó en el examen es para completar este campo de la declaración jurada. Lo vamos a utilizar ya llegando al final, porque una vez que restaste estas deducciones personales, llegas a la ganancia neta sujeta a impuesto, la cual te vas a ir al artículo 94 de la ley, que tenés una tabla progresiva, vas a buscar este importe y vas a calcular el impuesto a las ganancias. Luego vas a restar anticipos de impuesto,
retenciones y vas a llegar a cuánto debe pagar el contribuyente en este periodo fiscal. Además de las lecturas de las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, como así también la lectura del artículo 26 de exenciones, luego la lectura de las deducciones que están en las 4 categorías, la lectura de la deducción especial de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, la lectura de las deducciones generales, de las deducciones personales. Las deducciones personales están todas nucleadas en el artículo 30 de la ley. Necesitas leer las deducciones no admitidas para tener una idea de las exenciones, que son las rentas no grabadas por el impuesto a las ganancias. También necesitas saber cuáles deducciones ARCA nunca te va a permitir tomarte. Las deducciones no admitidas están en el artículo 92 de la ley. En principio, para comenzar a liquidar, necesitas leer todos y cada uno de estos artículos y sugiero particularmente en el orden que te los di y que obviamente vas a tener un archivo con todo lo que acabamos de hablar. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Sí, te quedaste hasta aquí, vamos hasta el final, así te llevas tu examen completo. Te cuento que mi academia cumple 10 años acompañando estudiantes, cumpliendo sueños. Así que si necesitas de mi asesoramiento, comunícate conmigo. De este modelo de examen que he recibido, decidí resolver con ustedes el caso práctico número 3, ya que es de los que tengo disponibles el que mayor consultas me han realizado. Dice, el señor Juan Vallejos ha realizado en el año 2025 las siguientes actividades. Para comenzar a analizar, el señor Juan Vallejos es una persona humana, por ende nosotros debemos realizar declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana. Y lo vamos a realizar al periodo fiscal 2025. Cabe destacar que el periodo fiscal para las personas humanas y sucesiones indivisas abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En este año 2026 debemos presentar y luego el contribuyente pagar, en caso de que así corresponda, declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana por el periodo fiscal 2025. Por ley, se supone que vencimiento de la declaración jurada, impuesto a las ganancias persona humana, como así también sucesión indivisa, es terminado 5 meses luego del cierre del año fiscal. Por ende, al último día de mayo debería estar presentada la declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana o sucesión indivisa. Lo que sucede es que año a año se pacta fecha según finalización del quit del contribuyente y es a mediados de junio. Vamos a buscar aquí en internet, colocamos vencimiento, declaración jurada, ganancia 2025. Aquí tenemos los vencimientos. Periodo fiscal 2025, en principio, vence a mediados de junio del 2026. Entonces, declaración jurada de impuesto a las ganancias persona humana, periodo fiscal 2025, contribuyente, esto es un dato que lo dejo para vos, y coloquemos aquí contribuyente Vallejos.
Perfecto. Ahora sí, comencemos a trabajar. Colocaremos enunciado, detalle, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y cuarta. Además, realizaremos una columna con información inherente a exento no grabado. Cabe destacar que en este video no vamos a realizar el procedimiento de la justificación patrimonial porque quiero que sea una clase más bien práctica, ¿sí? Nos vamos a centrar en la determinación del impuesto a pagar, si es que así corresponde. Dato importante respecto a la primera categoría es la llamada rentas del suelo y el criterio de imputación es por lo devengado. Este es el criterio de imputación generalmente utilizado en la primera categoría. Segunda categoría llamada rentas de los capitales, de las inversiones. Y el criterio general utilizado para la imputación es percibido. Tercera categoría, rentas de las empresas, de las sociedades. Criterio de imputación devengado. Y en la cuarta categoría, renta del trabajo personal, realizado en relación de dependencia o de manera independiente. Criterio general de imputación es por lo percibido. Luego estaremos hablando de qué significa devengado, qué significa percibido. Punto número 1. Dice, alquiler a razón de 200.000 por mes de un inmueble urbano que adquirió el 20 del 5 del 2011 en 1.450.000 pesos. El avalúo fiscal a la fecha de compra, según el impuesto inmobiliario provincial, terreno 45%, construcción 55%, siendo el avalúo fiscal al 31 del 12 del 2025. Vamos a actualizar la información al 2025. Terreno 20%, construcción 80%. Dice el contrato de alquiler con vigencia a partir de el año 2022. Establece que los impuestos y tasas estarán a cargo del inquilino y los gastos de mantenimiento a cargo del propietario. Para el año 2025, los impuestos y tasas deducibles fueron 450.000 pesos y 220.000 pesos respectivamente. Y luego habla de que en el mes de agosto el señor Vallejo pintó la propiedad abonando una suma de 1.200.000 pesos y 500.000 pesos que abonó el inquilino. Bien. Primero, antes que nada, cabe destacar que debemos determinar la renta. En principio, la renta es locación de inmueble y es un inmueble urbano. Muy importante saber si estamos hablando de alquiler de inmueble urbano o inmueble rural. A los efectos de la deducción, que es básicamente la deducción especial de primera categoría, gastos de mantenimiento del inmueble. Entonces, renta, locación de inmueble urbano. Volvemos aquí. Dice que el contrato tiene vigencia a partir de abril del 2022, ¿sí? Vamos a decir a partir de abril del 2023, por ende abarca el 2024 y el 2025. Información importante, alquiler a razón de 200.000 por mes.
Y otro dato importante es que la vigencia del contrato, teniendo en cuenta que nosotros estamos haciendo periodo fiscal 2025, aquí agreguemos un año. Es desde abril del 2023 por 3 años. Entonces, abril del 2023 por 3 años. Decimos que abril 2023 a marzo de 2024 es el año 1, abril del 2024 a marzo del 2025 es el año 2, abril del 2025 a marzo del 2026 es el año 3, por ende, bajo este concepto, el periodo fiscal 2025 está 100% dentro del contrato. Como en la primera categoría rige método lo devengado, cabe destacar que nosotros debemos hacer 200.000 pesos mensuales por los 12 meses del año 2025. ¿Qué pasaría si en el enunciado dijera el inquilino no pagó los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2025? Lo reformulo. El inquilino en el año 2025 no pagó los meses octubre, noviembre y diciembre. Aquí debemos colocar lo efectivamente cobrado por el contribuyente o lo que determina el contrato respecto al año fiscal que estamos liquidando. El método de lo devengado nos indica que es renta lo que determina el contrato en el año fiscal que estamos liquidando, sin importar si nuestro contribuyente cobró o no cobró los alquileres. Sigamos avanzando. Entonces ya tenemos la locación. Luego, continúa con la información de que fue adquirido en el año 2011. Es muy importante la fecha de adquisición del inmueble afectado a actividad agravada porque a los fines del cálculo de la amortización, cabe destacar que todo inmueble adquirido luego del 1 de enero del 2018 rige actualización según IPC, en tanto que los inmuebles adquiridos antes del 1 de enero del 2018 no rige la actualización. Aquí no debemos realizar actualización según IPC y como verás tampoco tenemos dentro del caso práctico índice de precio consumidor detallado por los docentes. Si querés saber la fórmula de amortización de inmuebles afectados a actividad agravada que fueron comprados luego del 1 de enero del 2018, te sugiero que veas parcial o casal año 2025 actualizado al año 2026. Allí sí explican actualización según IPC en caso de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, ¿cuál es la fórmula de amortización? Valor de origen más gastos de escrituración por porcentaje de edificación dividido 200 trimestres, que suponen 50 años, por la cantidad de trimestres del año. Entonces, voy a realizar la fórmula de amortización inmuebles adquiridos hasta el 31 del 12 del 2017. Valor de origen más gastos de escrituración. A todo esto lo multiplicamos por el porcentaje de edificación y luego dividimos por 200 trimestres que suponen
50 años de vida útil, si vos multiplicás 50 años de vida útil, que es la cantidad de años que está estipulado en el artículo 87 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por 4 trimestres que tiene el año, te da 200 trimestres. Y luego terminás la fórmula multiplicando por cantidad de trimestres del año que correspondan según la afectación de bien inmueble a la actividad gravada. Existen diferentes circunstancias respecto a amortización de inmueble que está afectado a actividad gravada, y cabe destacar que el análisis del artículo 87 de la ley lo realizo en una clase especial en mi cursado. Necesitamos por lo menos de 1 hora para poder comprender al 100% el artículo 87 de la ley y realizar varios casos prácticos, como por ejemplo, cómo calcular la amortización del inmueble cuando es comprado dentro del año fiscal que se está liquidando, cómo calcular la amortización del inmueble cuando es desafectado a la actividad gravada en el año fiscal que estamos liquidando, cómo calcular la amortización en el caso que ocurre efectivamente en este año, la amortización total del inmueble, y cómo calcular la amortización en el caso de la venta del inmueble que está afectado a actividad gravada. Entonces, se necesita un momento para poder explicar cada una de estas circunstancias particulares. Nosotros vamos a realizar la fórmula de amortización de inmueble. Busquemos aquí los datos. Tenemos valor de origen, 1.450.000, por porcentaje de edificación al momento de la adquisición del inmueble, ¿sí? El 55%. Luego lo dividimos por 200 trimestres y lo vamos a multiplicar por 4 trimestres al año. Entonces, 1.450.000 por 55%, que es porcentaje de edificación, dividido 200 trimestres, que suponen 50 años de vida útil del bien inmueble, expresado en trimestres, y lo multiplicamos por 4 trimestres del año 2025, porque estuvo afectado a actividad gravada, de hecho está siendo alquilado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cabe aceptar que se pueden agregar muchísima información para complementar el tratamiento de amortización de inmueble. Datos importantes que puedo comentar. Si durante el año fiscal no tenemos renta, es decir, por locación de inmueble, no nos podemos tomar amortización de inmueble como un egreso. Segundo caso importante es que debemos visualizar desde qué momento está afectado el bien inmueble a la actividad gravada, porque puede ocurrir que el bien inmueble esté afectado a actividad gravada desde el 1 de enero del año fiscal que estamos liquidando, pero que lamentablemente lo pudimos alquilar en el mes de septiembre. Te doy un ejemplo. En el año 2024, vos tenías un inmueble y decidiste afectarlo a locación, alquilarlo. Entonces, al frente del inmueble colocaste un cartel que dice se alquila, más tu número de celular, lo publicaste en las redes sociales, además te acercaste a una inmobiliaria y dan indicio de que afectaste este bien inmueble a actividad gravada, a locación. Sucede que no tuviste suerte de alquilarlo y en realidad en el periodo fiscal 2025 lo comenzaste a alquilar en el mes
de septiembre del 2025, es decir, que en principio y por contrato tenés alquiler en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2025. Pero ¿qué pasa? Al estar afectado a la ocasión desde el 1 de enero del 2025, vos te podés tomar la amortización anual. Es muy importante saber desde qué momento afectas el bien inmueble a la ocasión, a la actividad grabada, para ver cómo te podés tomar la amortización. Si vos afectás un inmueble a actividad grabada, pero en el año fiscal que lo afectás, no tenés alquiler, puede pasar. Volvamos al ejemplo, en el año 2024 llamaste a una inmobiliaria, dijiste que querías poner en alquiler un inmueble, la inmobiliaria colocó un cartel al frente del inmueble con el número de teléfono, pero año 2024 no fue alquilado, en el año 2025 tampoco fue alquilado, si bien está afectado a actividad grabada, al no tener rentas no te podés tomar la amortización. Y como bien te digo, tras la lectura del artículo 87 conciencia, vas a visualizar tratamientos diferentes teniendo en cuenta qué ocurre si se compra y afecta el bien inmueble a actividad grabada en el año fiscal que estás liquidando. ¿Qué pasa si se vende dentro del año fiscal? Estás liquidando. ¿Qué pasa si se lo desafectas, en definitiva? Afecta de la actividad grabada. ¿Qué pasa si se amortiza en un 100% en el año fiscal que estamos liquidando? Allí cabe destacar que el tema trimestres es muy importante y que dentro de la fórmula se modificará, posiblemente o no, este último número, cantidad de trimestres del año. ¿Cómo es la fórmula para inmuebles comprados luego del 1 de enero del 2018? La fórmula es similar a la que aquí tenemos en pantalla, pero se le agrega por el IPC de diciembre del año fiscal que estamos liquidando. Cabe destacar que esto puede modificarse en caso de desafectación, en caso del momento en el cual se amortiza en un 100% el inmueble o se decide venderlo. Dividido el IPC del momento de la compra. Allí tenemos la diferencia entre la fórmula de amortización cuando el bien inmueble es adquirido hasta el 31 del 12 del 2017, como en el caso que estamos haciendo aquí, y amortización de inmueble adquirido a partir del 1 de enero del 2018. Otro dato curioso respecto a amortización de inmueble, que es el único bien que se establece por ley la cantidad de años de vida útil. En el artículo 87 de la ley se establece que el inmueble tiene una vida útil de 50 años y que la amortización se realiza de manera trimestral. En tanto que todos los demás bienes muebles amortizables no se determina cantidad de años de vida útil. Por ejemplo, aquí estoy al frente de la computadora, los equipos de computación afectados a actividad grabada tienen en principio una vida útil de 3 años, pero no está estipulado por la ley de impuesto a las ganancias, como así está estipulado la amortización del bien inmueble, sino que nosotros nos basamos en principios de contabilidad generalmente aceptados, en
amortizaciones contables que hemos aprendido según las RT y demás, para poder determinar que la vida útil de equipos de computación es de 3 años, en tanto que rodado, generalmente, la vida útil es de 5 años, tampoco está establecido en la ley de impuesto a las ganancias. Las instalaciones tienen una vida útil de 10 años, tampoco está establecido por la ley de impuesto a las ganancias. Y las maquinarias también tienen una vida útil de 10 años, según principios de contabilidad generalmente aceptados, y no está establecido así en la ley de impuesto a las ganancias. También cabe destacar que contribuyente puede solicitar a ARCA el cálculo de una amortización inferior a 50 años, es decir, a 200 trimestres. Por supuesto que debe presentar ante ARCA documentación fehaciente de las razones por las cuales se amortizará en una cantidad de años menor. Su vida útil será menor a 50 años. Todo lo que te acabo de comentar lo encontrás en el artículo 87 de la ley. A mí me encantaría hablarte sobre qué ocurre cuando afectamos un inmueble, actividad grabada dentro del año fiscal que estamos liquidando, qué ocurre cuando se da la amortización final o total del inmueble o cuando se lo desafecta, actividad grabada, cuando se vende el inmueble, ¿sí? Pero necesito, en principio, hacer 4 o 5 casos prácticos. No te quiero aburrir, quiero que te lleves hoy el trabajo práctico listo, completo. Pero aquí está toda la información estipulada en el artículo 87 de la ley. Podés complementar la lectura con todos los demás artículos. Sigamos avanzando. Luego dice, establece que los impuestos y tasas estarán a cargo del inquilino y los gastos de mantenimiento a cargo del propietario. Para el año 2025, los impuestos y tasas deducibles fueron 450.000 y 220.000 respectivamente. Asumo que el importe 450.000 y 220.000 es anual. Asumo que 450.000 corresponde a impuestos y que 220.000 corresponde a tasas. Así que vamos allí con esta información y que estos gravámenes están a cargo del inquilino. ¿Qué ocurre cuando existen conceptos por contrato que están a cargo del inquilino, que los debe pagar el inquilino? Impuestos y tasas. Y me dirás, ¿por qué, Jessy, estás colocando 2 veces la palabra impuestos y tasas? Te comento. Sucede que cuando un gravamen, como el caso de impuestos, tasas, puede ser ABL, están a cargo del inquilino, es una renta para el contribuyente, porque no es el contribuyente quien lo está pagando. Entonces corresponde colocar este concepto a cargo del inquilino con signo positivo. Pero pasa que impuestos, tasas, ABL, alumbrado, barrio y limpieza y demás, son conceptos admitidos como deducción. Por ende, luego lo debes colocar con signo negativo. Entonces, colocamos impuestos, que son 450.000 pesos, con signo positivo porque están a cargo del inquilino, y luego con signo negativo porque, en definitiva, es deducción admitida para el contribuyente. Y colocamos tasas también, bajo las mismas circunstancias. Y me dirás, Jessy, comprendo perfectamente lo que dice la ley de impuesto a las ganancias, pero
Si vos realizás 450 menos 450, queda cero. ¿Cuál es la ganancia para mí al realizar este procedimiento? Si en definitiva, fíjate vos, me termina quedando 2.384.050. Fíjate estos dos conceptos nomás. Lo cierto es que esta información es necesaria y obligatoria para el cálculo de gastos de mantenimiento inmuebles urbanos por el método de presuntos, deducción especial de primera categoría. En minutos te voy a explicar el tratamiento de gastos de mantenimiento por presuntos y entenderás que esta información es muy valiosa y así es como la debemos colocar en nuestros papeles de trabajo. Sigamos avanzando. Dice, en el mes de agosto, el señor Vallejo pintó la propiedad abonando la suma de 1.200.000 pesos y 500.000 pesos que abonó el inquilino. Lo que sucede aquí es que estamos ante gastos de mantenimiento, deducción especial de primera categoría, que lo encontrás en el artículo 89 de la ley, si no me equivoco. Dice que en el caso de inmuebles urbanos se puede tomar deducción por gastos de mantenimiento reales, es decir, sumás los comprobantes inherentes al gasto de mantenimiento y es lo que se coloca como deducción admitida, o gastos de mantenimiento presuntos, donde a la ganancia bruta le aplicás el 5%. Lo cierto es que gastos de mantenimiento, en principio, significa reparaciones, gastos de administración, primas de seguro, pinturas y demás. Son egresos para mantener, conservar la fuente. No son mejoras propiamente dichas. Y cabe destacar que en inmuebles urbanos seguimos hablando del tratamiento de gastos de mantenimiento para inmuebles urbanos. Elegido uno de las dos metodologías, luego debes mantenerla durante 5 años fiscales contados del periodo inclusive en el cual hiciste uso de la opción. Por ejemplo, en este año 2025 tengo que elegir entre gastos de mantenimiento reales o presuntos de uno de mis clientes y teniendo en cuenta una conversación con él, sabiendo qué va a hacer respecto a mantener y conservar la fuente del edificio, mantener o conservar esta fuente en los próximos años, hemos optado por gastos de mantenimiento por presuntos. Desde el año 2025, 2026, 2027, 2028 hasta el 2029, seguimos con la misma opción. No importa si me conviene, tal vez en el 2026, pasarme a gastos de mantenimiento reales, no se puede. Una vez que se elige una de las dos opciones, gastos de mantenimiento reales, es decir, deducir los comprobantes o presuntos, lo que debemos hacer es mantenerla por 5 periodos consecutivos, teniendo en cuenta el momento de la elección, que es el primer año, 4 años más. Ahora bien, no todos los casos de locación de inmueble se permite elegir entre gastos de mantenimiento reales o presuntos. Cabe destacar que en el caso de inmuebles rurales, siempre la deducción en todos los casos es por gastos de mantenimiento reales con comprobantes. Y también se deduce gastos de mantenimiento reales, es decir, los comprobantes en aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles cuentas de su gestión. Por ende, aquí ya tenés el tratamiento completo de la deducción especial de primera categoría. Tenemos que ir a nuestro caso práctico y buscar efectivamente cuál es la opción que opta
El contribuyente, gastos de mantenimiento reales o presuntos. Generalmente los docentes de todas y cada una de las universidades colocan la información prácticamente al final. Aquí la tenés. Por lo que hay que abrir muy bien los ojos, porque si yo no hubiese buscado esta información, lo que iba a hacer es deducir gastos de mantenimientos por reales, que son estos que están aquí. ¿Cómo lo hubiese hecho? Te comento. Gastos de mantenimientos reales hubiese puesto con signo negativo lo que pagó el señor Vallejo, dueño del inmueble, 1.200.000, y luego hubiese puesto con signo positivo y con signo negativo lo abonado por el inquilino. Si tuviese que deducir gastos de mantenimiento por reales. Pero como acá dice, para la liquidación de primera categoría, su contador optó por la deducción de gastos presuntos, tenemos que realizar el tratamiento de gasto de mantenimiento por presunto. Este es un inmueble urbano. Entonces, gastos de mantenimiento por presuntos. Te comenté que es sumar renta bruta, todos los conceptos positivos inherentes al inmueble. Fíjate que sumé locación de inmueble, impuestos a cargo del inquilino y tasas a cargo del inquilino, y a eso multiplicarlo por el 5%. Se puede deducir gastos de mantenimiento por presunto por 153.500 pesos. Esa es la razón por la cual gravámenes a cargo del inquilino, impuestos, tasas, ABLs y demás, se deben colocar primero sumando y luego colocarlo restando. Porque a los fines del cálculo de gastos de mantenimiento por presunto, vos necesitas calcularle el 5% a la ganancia bruta inherente al inmueble urbano. Y la ganancia bruta significa todos los conceptos positivos inherentes al inmueble. En tanto que espero hayas comprendido cuál sería el procedimiento si tuviéramos que deducir gastos de mantenimiento por reales. Lo repito. Colocarías con signo negativo el importe 1.200.000 porque está a cargo del propietario, gastos de mantenimiento reales, 1.200.000 con signo negativo, y luego colocarías 500.000 con signo positivo y luego con signo negativo, porque ya están a cargo del inquilino. Pero, como deduce gasto de mantenimiento por presuntos, nosotros debemos calcular el 5% a la renta bruta inherente a este inmueble urbano. Continúa punto número 2 que dice se dio el 1 del 8 del 2024, digamos, por 2 años, en préstamos a un pariente una propiedad inmueble que adquirió el 20 del 5 del 2009. Y el valor es 1.400.000 pesos. ¿De qué? De la propiedad, el valor de origen, de compra. Los impuestos, tasas y gastos de mantenimiento fueron asumidos por el propietario y en el año 2025 fueron 80.000, 130.000 y 200.000 pesos respectivamente. Y se abonaron en diciembre del 2024 150.000 pesos de una deuda impositiva del inmueble del año 2024. Al 31 de diciembre se informa que el alquiler que correspondería a la propiedad, si se alquilase, es de 370.000 pesos por mes según valores de mercado. Bien, más allá de la cantidad de números que debemos cambiar para que este caso práctico tenga 100% de contenido útil para que tu aprendizaje sea espectacular,
quiero comentarte algo muy importante. Lo que pasó acá es que nuestro contribuyente le cedió gratuitamente por un tiempo determinado, es decir, le prestó a un pariente una propiedad, pero no está cobrando alquiler. Aquí dice, préstamo a un pariente una propiedad inmueble que adquirió el 20 del 5 del 2009 en 1.400.000 pesos. Ese es el valor de origen del inmueble. En ninguna parte se ve que este familiar le haya pagado una contraprestación, por lo que aquí no tenemos alquiler de inmueble propiamente dicho. Aquí lo que tenemos es valor locativo, por lo que nos vamos a ir a las rentas de primera categoría. Debemos ir al artículo 45, si no me equivoco, que se da la definición de valor locativo. Pero en principio, si nosotros vamos al artículo 44, se enumeran las rentas de primera categoría, rentas del suelo. Se habla en el inciso A, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos o rurales. Luego se habla de derechos de usufructo, uso, habitación, anticrecio, superficie u otros derechos reales. Luego se habla del valor de las mejoras introducidas en los inmuebles siempre que sean por los arrendatarios o inquilinos y que constituyan un beneficio para el propietario y en la medida que no estén obligados a indemnizar. Tema muy importante que me encanta explicar, pero que en este caso práctico hasta el momento no se lo ve. Y luego habla de la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo, que es lo que acabamos de registrar. Gravámenes a cargos del inquilino. La renta también. Porque primero lo colocas con signo positivo y luego, al ser una deducción admitida, se coloca con signo negativo. Aquí habla de importes abonados por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles u otros accesorios o servicios que suministre el propietario. La locación de bienes muebles dentro de un inmueble, es decir, que si alquilamos un bien inmueble, dentro están los bienes muebles, un inmueble amueblado, todo pasa a ser renta de primera categoría. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y luego habla del valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Por ende, artículo 44, inciso G, renta de primera categoría, el enunciado que acabamos de leer. Porque lo que nos está diciendo que es renta grabada si vos le cedes gratuitamente o a un precio no determinado un inmueble a un tercero para que lo habite o para su uso y goce. Entonces, más allá de que el contribuyente no perciba alquiler, porque está cedido gratuitamente, se presume renta. Ahora bien, ¿qué importe colocamos si en definitiva, como vos ves, el contribuyente no está recibiendo una renta, no hay un contrato, no se estableció entre partes de que se va a brindar una contraprestación de tipo monetaria? Rige valor locativo. ¿Y qué es valor locativo? Valor locativo, en definitiva, se presume en los casos en que exista renta por renta presunta porque el propietario contribuyente ocupe un inmueble que tiene para recreo veraneo, es decir, tiene que pagar impuesto a las ganancias cada vez que ocupa un inmueble con fines de recreos, veraneos u otros fines semejantes. Se utiliza el valor locativo en el caso de cesión gratuita a un tercero o a un precio no determinado, y también se utiliza valor locativo en el caso de que Arca estime de oficio el alquiler, la locación. ¿Cómo se hace la estimación de esta renta presunta? Que en definitiva, para
el contribuyente no existe porque no está percibiendo ningún tipo de contraprestación dineraria, es simple. Se utiliza el valor de mercado que rige en la zona donde se encuentra el bien ubicado. Imaginad tu ciudad, tu pueblo, tenés un inmueble que en principio lo tenés en alquiler, pero un familiar directo, un amigo, tuvo un inconveniente y por ende te pidió momentáneamente el inmueble. Vos en definitiva lo tenías afectado a la ocasión, pero no lo podías alquilar, entonces le decís, sí, mira, te presto el inmueble, no cobras alquiler por eso. Arca presume renta grabada, hay un valor presunto. ¿Y cómo lo vas a determinar vos? Simple. En el mismo pueblo vas a buscar otros inmuebles que están en alquiler y que sean de similares características al tuyo. Y al valor de alquiler de esos inmuebles vas a evaluar el alquiler presunto o el valor locativo del inmueble que cediste gratuitamente. Tan simple como eso.